Tercera victoria consecutiva del cuadro verde, esta vez ha sido en Amalata y ante el Guijuelo. La victoria hace que los verdes den un paso más hacia la parte alta de la tabla y un salto de calidad, ya que saben lo que quieren. La prueba es que el primer gol de los verdes no se hizo esperar ni 5 minutos. Una combinación entre Zafra y Deus tras un robo de pelota. Deus centra la Matina, que cabecea y marca gol. Jugada de Nano y Deus, en la que el primero roba la pelota y se la pasa a Deus, quien se la devuelve a Nano y quien después le centra a las manos de Escalona. También lo intentaron con este balón, que acaba siendo desviado a córner. Un córner del Racing y una jugada de presión de los racinguistas, que se crecían ante un Guijuelo que aún no había sido capaz de lanzar el esférico entre los 3 palos. Otra prueba es esta jugada entre varios jugadores y este rechace que aprovecha la Matina para disparar a puerta, aunque el balón da en la defensa y sale a córner. El Racing era superior en esta primera parte, tanto que a punto estuvo San Julián de marcar el segundo después de un córner. El central da una volea y la pelota se va por encima del larguero. Y tanto lo intentaban que se llevaron el gato al agua. Corredoira engancha un balón en el borde del área y remata al fondo de la red, marcando el 2-0 para el cuadro de Manolo Sánchez. Buscaban más tras este córner de Manolo Pérez. San Julián cabecea pero se va por encima. Aunque no solo iba a tener ocasiones el Racing, esta jugada de Ballesteros pone en aprietos a Sergio Álvarez, pero el balón acaba yéndose desviado. Los verdes, lejos de quedarse con los brazos cruzados, montan esta ofensiva que bien podía haber acabado en gol. El colegiado asturiano pitó a estas alturas el fin de la primera parte con un 2-0 favorable al Racing en el marcador. La segunda parte empezó con la misma fuerza que la primera. Los de Guijuelo salieron con ganas con esta jugada que Ballesteros remata y Sergio Álvarez interviene para salvar. También volvió a intentarlo el Racing con una jugada en la que la Matina se acerca y tira, despeja la defensa del Guijuelo, recupera a Manolo Pérez y Deus casi la cuela, aunque la pelota se va desviada. La Matina también le dio este pase a Corredoira, que lamentablemente no pudo marcar. Y es que el francés estaba activo, también fue el autor de este centro que Nano remató al larguero. Pero no todo podía ser para los verdes y llegando casi al minuto 70, el Guijuelo marca su tanto por mediación de Martín y Ballesteros. Con el primero buscaban el segundo los de Guijuelo, lo hicieron robando un balón y acercándose a la meta de Sergio, aunque afortunadamente el balón se fue desviado. 2-1 quedó el partido de la 14ª jornada de Liga, un partido que deja a los verdes con 20 puntos y esperando continuar con esta racha de victorias ante la Ponferradina.